Bueno, muchas gracias por acercarse a este espacio que va a ser sobre el pensamiento de Gramsci. Lo titulamos Crisis, Hegemonía y Revolución Permanente, que son un poco los tres ejes que vamos a considerar a lo largo del conjunto de encuentros de este curso, que van a ser 4 encuentros. Toda la bibliografía está disponible en el sitio del campus virtual. Y también vamos a ir haciendo un espacio de foro para consultas y discusiones que quieran ir haciendo entre semana, entre encuentro y encuentro, donde yo voy a tomar de cada encuentro las distintas preguntas que se fueron planteando y en el encuentro siguiente, al principio, dedicar un rato para comentarlas y discutirlas. Una cuestión muy importante antes de comenzar es la de el enfoque que queremos darle a las discusiones que vamos a hacer en este curso. En ese sentido, me parece fundamental destacar que proponemos leer a Gramsci como un autor marxista. Esta aclaración, que quizás para algunas personas pueda ser una cosa redundante o una obviedad, no lo es tanto en función de muchísimas lecturas que se han ido desarrollando en medios académicos y de todo tipo, también en medios políticos, sobre el pensamiento de Gramsci. Es muy común escuchar, sobre todo en algunas universidades, esta idea de que Lenin era un marxista sanguinario y autoritario que se comía a los chicos crudos y andaba con un cuchillo entre los dientes, mientras Gramsci es un marxista culturalista, que considera muy importante llegar al socialismo a través de la democracia y cosas por el estilo. Es muy importante sacarse de la cabeza esos preconceptos para poder hacer un verdadero recorrido a través de lo que fueron las verdaderas ideas que defendió Antonio Gramsci, algunas de las cuales vamos a tratar de analizar acá. La segunda aclaración que quería hacer es que es un curso introductorio. No vamos a hacer discusiones muy específicas de las que se hacen en el terreno de los especialistas. Muchas de esas discusiones yo personalmente las he reseñado y he tomado posiciones en 2 libros que he escrito, uno que se llama El marxismo de Gramsci y el otro Hegemonía y lucha de clases, 3 ensayos sobre Trotsky, Gramsci y el marxismo. Quienes quieran profundizar en distintos aspectos de lo que se va a discutir en este curso, seguramente podrán hacerlo remitiéndose a estos libros, que a su vez también los van a remitir a ustedes a otros libros de estudios gramscianos que yo he considerado, he estudiado y he intentado de alguna manera incorporar en el trabajo de reflexión teórica sobre las posiciones de Gramsci y también sus relaciones con la teoría de Trotsky. Dicho esto, vamos al tema de lo que son cada uno de estos encuentros. En el primero, que es este mismo, vamos a analizar un poquito lo que es el conjunto de primeras experiencias que hace Gramsci hasta los consejos de fábrica. En el segundo vamos a tomar en consideración las experiencias del Partido Comunista Italiano en los años 20 bajo el régimen fascista. En el tercero ya vamos a entrar más directamente en lo que es la obra más conocida de Gramsci, que son sus cuadernos de la cárcel. Y en el último encuentro, una discusión mucho más específica y focalizada en torno a las relaciones de la teoría de Gramsci y la teoría de Trotsky, la cuestión de la hegemonía y la cuestión de la revolución permanente. Bien, dicho esto, vayamos entonces al tema de este primer encuentro. Lo que voy a ir haciendo es comentar un poco algunas vicisitudes de la vida de Gramsci, ir haciendo un orden cronológico de algunos eventos importantes de los que él participó, y en la medida en que surjan los debates, vamos a ir considerando los textos que están en la bibliografía, que son La Revolución contra el Capital, el informe de Gramsci sobre el movimiento turinés de los consejos de fábrica a la Internacional Comunista, y otro texto de Gramsci que se llama El Programa del Ordine Nuovo. En primer lugar, entonces, digamos, Gramsci nace en Cerdeña el 22 de enero de 1891, en el pueblo de Ales. Hay una especie de mito que se mantuvo durante muchos años de que él, siendo muy pequeño, se cayó de los brazos de la niñera y por eso tenía una malformación en la columna, cuestión que fue desmentida después por biografías más recientes, porque lo que tenía Gramsci efectivamente era el mal de Pot,
que es algo así como una tuberculosis que afecta a la columna. Aparentemente esa anécdota de que se habría caído de los brazos de la niñera es una cosa de su familia, ¿no? Que era una manera quizás de no hacerse cargo de que el niño tenía problemas de salud. Cerdeña decía, muy importante considerar el lugar de origen, porque si bien Gramsci no es un pensador particularista, sí su condición de sardo, o sea, de natural de Cerdeña, incide mucho en su manera de mirar los problemas de la realidad italiana, del marxismo y de la política y también de la cultura en general. Cerdeña era un lugar que era considerado por la clase dominante italiana un lugar muy atrasado, donde la gente tenía tendencias a tener comportamientos delictivos. Se decía incluso que tenían los cerebros más chicos que los italianos de la península. Bueno, cosas de ese tipo que eran muy comunes a finales del siglo XIX, pero no dejan de ser una barbaridad, por supuesto, y que a su vez alimentaban un sentido de pertenencia de los sardos contra una identidad, digamos, contra la ideología de la Italia oficial. Si bien Gramsci nunca fue lo que se dice un nacionalista sardo, sí siempre le prestó atención a esta problemática y se puede ver su presencia en su pensamiento a lo largo de toda su trayectoria vital. En 1898, su padre, que era empleado de la administración pública, fue condenado por un delito de administración fraudulenta y cumplió una condena de 5 años que, bueno, generó muchas dificultades económicas a su familia. Su madre, Pepina, tenía que hacer un esfuerzo muy grande para sostener a sus hijos y también los hijos de la familia, incluido Gramsci, empezaron a trabajar de muy pequeños. En 1908 él se mudó con su hermano Gennaro, que era militante del Partido Socialista, a la ciudad de Cagliari, y bueno, también fue sobrellevando el estudio en secundario con muchas privaciones y dificultades económicas, hasta que finalmente en 1911 consiguió una beca para ir a estudiar a la Universidad en Turín, donde él se anotó para estudiar lingüística, que era, bueno, una disciplina que en ese momento en Italia estaba creciendo mucho y tenía referentes muy importantes que influyeron mucho en Gramsci también para después pensar cuestiones de cultura y de política. Aparentemente su contacto más directo con la política es en 1913, en un momento que él vuelve a Cerdeña de vacaciones y es testigo de la primera elección que se hace en la isla por sufragio universal, donde votan más a los campesinos, y esto le impacta mucho, y siempre fue muy sensible además a la cuestión de las masas rurales, ¿no?, en la vida italiana y en la política. Y el otro evento que lo impacta mucho es lo que se conoce como la Semana Roja de Turín, donde hay una gran huelga obrera. Bueno, a partir de esos procesos, él empieza, y de la influencia de su hermano Gennaro, empieza como a meterse más en la política, y por esos años es que se afilia al Partido Socialista, que era un partido socialista bastante peculiar, porque era socialista pero no era marxista. Su ideología era más bien una especie de positivismo evolucionista. En la socialdemocracia en general, a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, había una ideología evolucionista y positivista, pero en el caso de Alemania había tenido una base marxista más sólida en los orígenes. En este caso no era así. El primer marxista italiano de fuste importante, que era Antonio Labriola, había estado al margen del partido en su momento, en las últimas décadas del siglo XIX, precisamente porque consideraba que sus dirigentes no tenían una ideología marxista clara. Entonces, bueno, Gramsci se suma al Partido Socialista, milita en su ala izquierda durante varios años y participa en el desarrollo de toda una serie de experiencias periodísticas, a partir de las cuales va a ir haciendo también una pluma y un oficio de escribir. Tiene un debut no muy
afortunado cuando en 1914 publica un artículo que se llama Neutralidad activa y operante, que retomaba un eslogan que había utilizado en ese momento el dirigente del ala de ultraizquierda del partido, que era Benito Mussolini, que después se transforma en el dirigente del movimiento fascista. Este artículo de Gramsci era bastante confuso porque señalaba que era correcta la política de neutralidad ante la guerra que había elegido el Partido Socialista, o sea que no había que apoyar a ningún bando en la guerra imperialista, pero a su vez hacía toda una serie de planteos sobre que la neutralidad tenía que ser activa y tenía que ser operante, que no se podía reducir al pacifismo, y el artículo fue interpretado como un llamado a apoyar la intervención de Italia en la guerra, lo cual generó una crisis muy grande en Gramsci y lo dejó alejado un tiempo de la actividad política. Gramsci, mientras tanto, fue intentando sostener su carrera universitaria con muchas dificultades, porque la beca a la que había accedido no le permitía alimentarse correctamente y solventar sus gastos. De su familia prácticamente recibía muy poca ayuda. En 1915, por una combinación de complicaciones personales y, sobre todo, por intereses políticos, porque ya estaba mucho más metido de lleno en la militancia, abandona los estudios y pasa a dirigir el periódico Avanti en diciembre de ese año. También en 1917 publica el primer número de la revista La Ciudad Futura, primer y único número en realidad, pero bueno, ya está volcado más de lleno a lo que es la actividad política y periodística en los medios del Partido Socialista, trabajando sobre todo en Avanti y en El Grito del Pueblo, desarrollando tanto análisis políticos como crónicas culturales, crónicas teatrales, que bueno, algunas de ellas se han hecho muy famosas porque era un gran crítico del género teatral. Interesante señalar en este marco cómo va Gramsci tomando conciencia de varios de los problemas del siglo XX y en particular de la cuestión de la crisis y de la guerra. Yo les decía, el Partido Socialista era un partido que tenía históricamente una ideología evolucionista y también tenía mucha influencia del liberalismo. En ese momento también es importante destacar, en la primera década del siglo XX, que tenían mucho peso intelectuales liberales como Einaudi o Croce, que tenían influencia en Gramsci, y él de alguna forma se apoyaba en las tendencias idealistas para contrapesar el positivismo del Partido Socialista. En las cuestiones económicas, él no tenía un análisis muy desarrollado al comienzo. Hasta entre el año 16 y 18, más bien, lo que hace es cuestionar las supuestas leyes de hierro de la economía burguesa vulgar, tratando de señalar que en realidad la economía es una actividad humana en la que inciden factores morales e ideológicos, y después, a partir a partir de la guerra, en primer lugar, y del surgimiento de la Revolución Rusa, él va a empezar a modificar su sensación de su lectura de lo que es la economía y la crisis de la economía, tomando noción de dos cuestiones. Una, de que en la Revolución Rusa surge una institución nueva que son los consejos de obreros, campesinos y soldados, o soviets, es decir, una forma de Estado que es totalmente distinta del Estado burgués. Y el segundo aspecto es que él analiza el rol que ha jugado el Estado italiano en la guerra y en función de eso plantea que la clase obrera no tiene que ser ni proteccionista a la manera del Estado burgués, ni tiene que ser tampoco librecambista como eran los liberales que pedían que no hubiera ningún tipo de proteccionismo y que entonces la oferta y la demanda determinaran los precios de los productos. Recordemos de paso que históricamente el Partido Socialista había sido librecambista porque era una reivindicación obrera contra el proteccionismo de los industriales, diciendo que si el Estado protegía a los industriales, después los obreros pagaban más caras las cosas. Entonces, desde el punto de vista del socialismo, se defendía el libre cambio como una manera de que los productos llegaran más baratos a las clases populares. Que bueno, es un debate quizás en un país como Argentina que suena muy raro, aunque en su momento en Argentina lo planteaba también Juan B. Justo, pero en un país como Italia es diferente, porque no es un país que tiene las dificultades
para competir con otros que puede tener la Argentina, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese contexto, al ver el proceso de los soviets rusos y al ver el rol del Estado en la crisis y en la guerra italiana, Gramsci elabora una posición donde, incorporando toda la temática del imperialismo como etapa superior del capitalismo, la definición de la época como de crisis, guerras y revoluciones, y otras definiciones de Lenin que van a pasar a ser parte del marco estratégico del Internacional Comunista, Gramsci, a partir de todas estas reelaboraciones, va a repensar la cuestión de la crisis en términos de una crisis económica, de una crisis de la que no se puede salir solamente con medidas puramente económicas, sino que implica una crisis social y política frente a la cual la clase obrera tiene que ofrecer una alternativa de un nuevo orden. Ya en 1918 empieza a hablar de que la clase obrera tiene que instaurar el orden en sí frente al desorden que genera la sociedad capitalista, y es una concepción que de alguna manera se va a mantener y se va a ir enriqueciendo a lo largo de toda su trayectoria, ¿no? La cuestión de la crisis como una crisis que no solamente es económica, que tiene implicancias sociales y políticas, y que tiene una salida social y política a partir de un nuevo orden y de una nueva forma de Estado basada en un proceso revolucionario de la clase obrera. Pero es en estos años donde se generan los rudimentos de una concepción de este tipo en Gramsci, ¿no? Sobre todo a partir de 1918. Bien, entonces aquí tendríamos que conversar un poco sobre el primero de los textos que está en la bibliografía, que es la Revolución contra el Capital. ¿Por qué se llama de esta forma tan extraña para empezar el artículo, ¿no? Gramsci dice que la Revolución Rusa fue la revolución contra el capital, o sea, no contra el capital como relación social, sino contra el capital, el libro de Marx. Y dice esto porque, según él, el Capital se había transformado en Rusia en un libro con el que se justificaba la necesidad de que Rusia pasara por un periodo prolongado de desarrollo capitalista. Y Gramsci lo que decía era que la propia revolución demostraba que esto no era así y que los bolcheviques eran marxistas de una manera muy peculiar, porque no habían seguido el marxismo en sus partes positivistas o naturalistas, sino que habían generado una voluntad política capaz de cambiar los hechos económicos según la voluntad y no según las condiciones materiales objetivas, ¿verdad? Entonces era una lectura en la cual él intentaba comprender lo que había pasado en el proceso ruso, reivindicar el rol del partido bolchevique, pero a la vez leer el marxismo desde una óptica que tomaba los elementos del idealismo, sobre todo de Croce, que entendía la actividad humana como algo determinante en el curso de la historia y especialmente como actividad espiritual, ¿no? Entonces es una combinación de concepciones marxistas e idealistas que después pasó a la historia como uno de los ejemplos de que el pensamiento de Gramsci reviste características muy subjetivistas, ¿no? Que está unilateralmente volcado hacia la cuestión de la actividad del sujeto y menos hacia la comprensión de los problemas objetivos. Veremos luego que eso no es tan así, que después Gramsci fue modificando y enriqueciendo sus puntos de vista, pero en este artículo planteaba una mirada muy, muy tajante en cuanto a la necesidad de un marxismo que se revitalizara a partir de una reivindicación y de un subrayamiento, digamos, del rol de la voluntad política, más allá de las circunstancias objetivas. El texto merecería un análisis más detallado, pero bueno, es importante que cada una lo lea y saque sus propias conclusiones, pero creo que lo fundamental tiene que ver con esto, y es un texto que muestra a su vez un poco lo que decía antes, las peculiares características que tuvo el pasaje que hizo Gramsci de una concepción de tipo idealista o historicista a una concepción marxista, y cómo en este artículo de alguna manera se superponen ambos momentos de análisis a partir de que Gramsci hace una lectura muy peculiar de lo que fue el proceso de la Revolución Rusa. Decía antes la importancia de la cuestión de los consejos. Este también va a ser uno de los temas claves de este periodo del pensamiento de Gramsci,
Y va a ser clave porque es una experiencia fundamental en la propia Italia de la primera posguerra. Es decir, no solo Gramsci toma nota de la importancia de los consejos a partir de la experiencia rusa, sino que él es protagonista y participante directo de la experiencia de los consejos obreros en Italia. Para esto es importante señalar algunas cuestiones de contexto antes de pasar a analizar un poco lo que dicen los artículos. Yo de paso con el raconto histórico les voy a contar un poco lo que dice uno de los artículos, que es el informe que hace Gramsci sobre el movimiento turinés de los consejos de fábrica, que lo escribe en julio de 1920. En primer lugar, es importante tener en cuenta que la Primera Guerra Mundial había implicado un proceso de reconversión de las industrias, por lo cual mucha gente, cuando volvió a su casa después de la guerra, se encontraba sin trabajo. Entonces, ¿por qué fábricas que, no sé, fabricaban otros productos habían pasado a ser parte de la industria de guerra y después se tenían que reconvertir y era un proceso que llevaba su tiempo, además de la ruina económica en la que quedaron algunos países, ¿no? Entonces, durante el año 1919, perdón, en el 1918, después inmediatamente de la Revolución Rusa, en toda Europa Occidental, la burguesía tiene terror de que haya nuevos levantamientos de los trabajadores. En 1918 se da precisamente el primer evento importante de la Revolución Alemana, que ya muestra que la clase obrera de Occidente quiere pelear siguiendo el ejemplo de la clase obrera rusa, y en 1919 se da la experiencia de los consejos de fábrica en Italia. Pero antes de pasar a esa experiencia, lo que yo quería señalar en términos generales es que en 1918 se da un momento donde la burguesía, la clase dominante en Europa, se siente mal, se siente débil, se siente como que está perdiendo el control de la situación, y entonces lo que hace es empezar a tener una política para bajar el nivel de desarrollo de los levantamientos populares y de masas y obreros. Entre ellas empieza a dar algunas conquistas económicas, dan subsidios a los alquileres, establecen en varios lugares la jornada de 8 horas, empiezan a intentar sostener la producción con subsidios a las empresas para que reconviertan la actividad y no perder, digamos, el nivel de productividad de lo que era la industria de guerra, aunque adaptada a las otras industrias, y buscan de esa forma lograr hacer una base popular achicando el descontento de la clase obrera. Esto lo que implica es que a comienzos de 1919, por ejemplo en Italia, la clase obrera tiene importantes conquistas, tiene un nivel de sindicalización relativamente alto, tiene la jornada de 8 horas y otros derechos. En ese contexto es que se da la experiencia de los consejos de fábrica. ¿Qué eran los consejos de fábrica? Imagínense en cada fábrica una asamblea en la cual todas las secciones de la fábrica están representadas. Esa asamblea vota representantes a una asamblea general en la cual hay representantes de todas las zonas y de todas las fábricas. Seguía el mismo principio de organización de lo que eran los consejos de obreros, campesinos y soldados rusos, pero era en base a la organización fabril. Si bien tenía una extensión y una influencia territorial, no estaba organizado a partir de barrios, sí de unidades de producción. Y tampoco había consejos de campesinos ni de soldados, era solamente de obreros, mayormente obreros de la metalurgia, que era la industria importante en Turín, que es el epicentro, ¿no?, de este movimiento. Los consejos lo que hacen es disputar el manejo de la producción, establecen control obrero de la producción, de hecho, más allá de que la patronal no esté de acuerdo en las fábricas, organizan manifestaciones en solidaridad con la Revolución Rusa, organizan manifestaciones en solidaridad con otros sectores de trabajadores, se manifiestan contra los intentos de ataques a la Revolución Rusa y otro tipo de movimientos. O sea que era un movimiento que tomaba demandas económicas, sociales y también políticas.
los consejos se extienden en toda la industria, sobre todo en el norte, y esto empieza a preocupar a las patronales que en marzo de 1920 organizan un lockout, o sea, paran las patronales la producción para tratar de descabezar el movimiento de los consejos. Ahí es que el 13 de abril los consejos convocan a una huelga general, estamos hablando de 1920, ¿verdad? El 13 de abril de 1920 convocan una huelga general que dura hasta el 24 de abril y que logra de alguna manera poner un límite a los intentos de las patronales de descabezar al movimiento de los consejos. Aquí es muy importante destacar la historia no termina acá, después sigue, pero en el medio yo quiero destacar una discusión que desarrolla Gramsci sobre la importancia de los consejos, que es muy interesante para ver cómo él pensaba el rol que podían jugar los consejos de fábrica en la realidad italiana de ese momento, pero también en una concepción marxista de lo que es una revolución y lo que es un estado de la clase trabajadora, un estado obrero. Hay particularmente una polémica, que es la que está en el texto que pusimos como bibliografía para este encuentro, que es el programa del Ordine Nuovo, donde él polemiza con otro integrante también del mismo grupo, todos eran parte del grupo del Ordine Nuovo, que se llama Tasca. Tasca tenía una concepción de tipo socialista tradicional, el partido para hacer política parlamentaria y los sindicatos para hacer lucha económica por demandas mínimas. Entonces, Gramsci va a hacer un debate señalando que el Consejo es una institución de nuevo tipo que no se corresponde exactamente con ninguna de esas dos. Él, por un lado, va a hacer una crítica del socialismo puramente parlamentarista, que no tiene incidencia en la lucha de clases, y a su vez va a criticar que el sindicalismo de los sindicatos tradicionales y del socialismo tradicional es una actividad que está solamente destinada a conseguir algunas mejoras dentro de la vigencia del sistema capitalista. Él va a tener una frase que es muy peculiar que dice: son para la lucha por el pan con mantequilla, no sirve para... No son organizaciones que sirvan para subvertir el orden establecido. En ese sentido reivindicaba la especificidad del Consejo de Fábrica porque él consideraba que al unir la discusión sobre la gestión económica de la producción y la discusión política, el Consejo era la base de un nuevo estado de la clase obrera. Y en ese sentido defendía el movimiento de los consejos de fábrica que tenía lugar en ese momento en Italia, y también los defendía desde el punto de vista teórico como una forma de organización nueva que había dado la historia revolucionaria de la clase obrera y que era la forma fundamental en la que había que basarse para desarrollar un movimiento revolucionario en Italia. Aquí él va a utilizar unos términos que a veces son medio difíciles de comprender, pero en realidad no lo es tanto, que él va a decir el sindicato y el partido son organizaciones de carácter privada. ¿Qué quiere decir con que son privados? No que están privatizados, digamos, sino que el que ingresa en un partido o en un sindicato lo hace porque se afilia voluntariamente. En cambio, él va a decir que el Consejo es una institución de tipo público, porque es como si vos estuvieras en una asamblea en la plaza. Es una institución donde todos pueden decidir por igual, no tienen por qué estar afiliados, no tienen por qué estar de acuerdo con lo que dice el dirigente, y no tienen por qué votar todos lo mismo. Aunque, bueno, obviamente en un sindicato y un partido tampoco hay por qué votar todo lo mismo, pero me refiero al tema de una forma de organización en la cual participa la mayoría de la clase obrera por el solo hecho de formar parte de la clase y no necesariamente por tener una tendencia política. Entonces, analizando de esta forma, Gramsci va a señalar la especificidad y la importancia histórica del Consejo de Fábrica como la principal institución que hay que defender para pensar la posibilidad de una revolución en Italia. Bueno, lamentablemente esta revolución no tiene lugar porque el movimiento sigue siendo atacado por las patronales. En septiembre hay un nuevo lockout que intenta liquidar la organización fabril de la clase obrera del norte de Italia. Es respondido con un nivel de organización muy grande, con nuevas huelgas, ocupaciones de fábrica, incluso con la conformación de una Guardia Roja armada que se organiza la defensa ante la represión. El gobierno envía una brigada especial que la trae desde Cerdeña, que es la brigada Sassari,
en la que Gramsci va y hace agitación diciéndoles que los obreros y los campesinos del sur son hermanos, porque el gobierno le decía a ustedes en el sur pasan hambre, pero estos obreros que están llenos de plata y que ganan salarios altísimos, en vez de trabajar andan ocupando las fábricas. Es decir, hay toda una conmoción social a partir de la cual el grupo del Ordine Nuovo hace una gran agitación en defensa del movimiento de los consejos y a su vez en defensa de la perspectiva de la revolución en Italia. Incluso le llegan a decir a la dirección del Partido Socialista que ellos tienen hasta 50.000 tiros de ametralladora, que pueden resistir si hay una represión del ejército, pero que es necesario que el partido convoque la huelga general en todo el país y la movilización general para hacer la defensa del movimiento. Ayuda que nunca llega, y quedan totalmente aislados los socialistas de izquierda del Ordine Nuovo, que es el semanario que dirigía Gramsci, que era el vocero de los consejos de fábrica, y queda aislado también el movimiento, que finalmente tiene conquistas económicas, porque el ejército termina ocupando las fábricas, pero se reconocen las comisiones internas y se reconocen muy poquitos elementos de algún control obrero de la producción en las fábricas. Pero desde el punto de vista de los grandes objetivos que tenía el movimiento, la sensación es de una derrota, y así es como se vive, y así es como lo toman también las patronales, porque posteriormente, muy rápidamente, va a iniciar el ascenso del movimiento fascista, que es un poco el tema de discusión de del segundo encuentro de este curso. Una cuestión más que quería señalar, que es muy importante en relación a la polémica de los consejos, es que este punto de vista que sostenía el grupo del Ordine Nuovo no era homogéneo en el Partido Socialista y tampoco en sus alas izquierdas. Hay una discusión particularmente que es un poquito posterior, si no me equivoco, es de comienzo de 1921, pero es referida a este periodo que se conoce como el Bienio Rojo en Italia, y en particular al balance de los consejos de fábrica, que la hace Amadeo Bordiga, sobre quien vamos a hablar un poco más en la próxima reunión, que era el dirigente de un grupo que publicaba un periódico que se llamaba Il Soviet, y después va a ser el principal dirigente durante varios años del Partido Comunista Italiano. Bordiga criticaba la posición de Gramsci y del Ordine Nuovo porque señalaba que los consejos de fábrica no podían ser el instrumento de emancipación de la clase obrera, sino que el instrumento de emancipación era el partido. Y señalaba que el control obrero de la producción no se podía instaurar de manera generalizada hasta después de una revolución, lo cual era una posición muy común en sectores de izquierda de la época, pero que tenía el defecto de, por un lado, desconocer la importancia de la experiencia de los consejos, por otro, asignarles un rol meramente de lucha económica por demandas mínimas, porque si no se podía luchar por el control obrero, y si el consejo tampoco servía como forma de emancipación de la clase obrera, entonces sus atribuciones estaban totalmente limitadas, se tenía que limitar a hacer los mismos reclamos que un sindicato tradicional, y a su vez manifestaba una contraposición entre la organización política partidaria y el movimiento social que se gestaba desde abajo. Bueno, Gramsci obviamente no compartía este punto de vista, y en general las posiciones que sostuvo el grupo del Ordine Nuovo también fueron reivindicadas por el propio Lenin en el momento de analizar las distintas posiciones que había en el ala izquierda del socialismo italiano en esos años. El propio Lenin va a decir que el grupo que más se acerca a las cosas que a él le parece que son adecuadas es el grupo del Ordine Nuovo. Esta experiencia marcó el conjunto de la trayectoria política de Gramsci. De esta experiencia surgieron muchas ideas que él después va a ir replicando en posteriores elaboraciones y análisis, aunque reelaborándolas. Son varias, pero las podemos sintetizar en que el rol de la clase obrera como clase revolucionaria en la sociedad italiana y en general no se puede consumar si es a partir de un enfoque de tipo político parlamentario o sindical corporativo, que es necesario el desarrollo de instancias de autoorganización que permitan unir las decisiones y la gestión de la economía con las decisiones y la gestión política, que para eso son los consejos.
que son, en el caso de Italia, eran consejos de fábrica, pero Gramsci los pensaba en la perspectiva de desarrollar soviets, o sea, consejos de obreros, campesinos y soldados, o sea, que fueran consejos que tuvieran jurisdicción en la fábrica, pero también territorial. Esa es una de las ideas muy importantes. La otra es que la clase obrera, más allá de las limitaciones que le impone la explotación capitalista, puede desarrollar elementos de una ideología y de una cultura propias a partir de sus propias experiencias y confluyendo, por supuesto, con las ideas del marxismo. Y la tercera, que es una idea que en realidad en la experiencia de los consejos no se llegó a madurar del todo, es que la clase obrera en un país, por ejemplo, como Italia, no puede luchar sola, sino que necesita unificarse con otros sectores, como pueden ser los intelectuales y los campesinos, que es toda la temática que después Gramsci va a analizar a partir de los problemas y el concepto de hegemonía. Por último, una cuestión que tiene que ver más con el momento histórico puntual de 1919 y 1920. A partir de toda esta experiencia de los consejos, en la que el Partido Socialista, en especial sus dirigentes, dejan en segundo plano el movimiento y no asisten a los obreros que estaban luchando, o sea, básicamente los traicionan, Gramsci va a señalar la necesidad de una renovación del Partido Socialista, que después en realidad esa discusión en la que confluyen varios grupos de izquierda dentro de lo que era el Partido Socialista va a terminar dando lugar a la fundación del Partido Comunista Italiano en 1921, que bueno, ya será el tema de conversación de la próxima charla, tanto la conformación del partido como sus experiencias frente a los primeros años del fascismo.